La mayoría hace siempre lo mismo. Mete todo su dinero en el SP500 y se queda ahí, quieto, como si no existiera otra opción en el mundo. Y ojo, el SP500 es sólido, pero si solo tienes ese índice, estás dejando una parte enorme del crecimiento del mercado fuera de tu vida financiera. Y eso duele, aunque nadie lo quiera admitir, porque llega un punto en el que miras tu portafolio y piensas, ¿ya? ¿Eso es todo? ¿No hay ninguna otra forma de crecer sin perder dinero? Claro que la hay, pero nadie te la explica. Aquí va la parte que rompe la cabeza. No necesitas cambiar de índice, necesitas complementarlo. El problema no es el SP500, el problema es quedarse solo con él. Y aquí entra el Nasdaq 100, la pieza que falta para equilibrar tu portafolio sin meterte en riesgos absurdos. Una alternativa clara, directa y lógica para sumar crecimiento sin abandonar lo que ya tienes. En este video vas a entender cómo funciona, por qué sirve para complementar y cómo se gana dinero con él, usando el ETF más barato del mercado para tal fin. También te enseñaré dónde y cómo comprarlo según el país que te encuentres. Entonces ve dejando tu like y suscríbete si eres nuevo por aquí. Comencemos. ¿Qué es el Nasdaq 100 y por qué es diferente? Te voy a hablar sin vueltas. Mucha gente confunde crecimiento con mejor y por eso se enreda cuando escucha hablar del Nasdaq 100. No entienden que no es un rival del S&P 500, ni un reemplazo, ni un atajo para hacerse rico. Es simplemente otro índice, con otra lógica, otro ritmo y otra personalidad. Y si no entiendes esa diferencia, terminas invirtiendo a ciegas. El S&P 500 es el índice tradicional. Mezcla de sectores, bancos, petróleo, consumo, salud, industriales. Es un reflejo amplio de la economía de Estados Unidos. Estable, equilibrado, más predecible. Por eso tantos empiezan por ahí. Da paz mental, pero también avanza más lento. El Nasdaq 100, en cambio, no está pensando en darte paz mental. Su objetivo es crecimiento puro, hecho a base de empresas tecnológicas, software, inteligencia artificial, semiconductores, internet, servicios digitales y compañías que viven de innovar. Nada de bancos, nada de petroleras, nada de sectores pesados. Este índice es velocidad, pero velocidad con fundamento. Y aquí viene la parte que muchos no quieren aceptar. Sí, históricamente ha crecido más que el S&P 500, pero también te sacude más fuerte cuando cae. Porque claro, cuando todo va bien, la tecnología vuela. Y cuando algo falla, los golpes se sienten en carne viva. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Que el Nasdaq 100 no está hecho para reemplazar nada, está hecho para complementar. Tú no tomas el S&P 500 y lo tiras a la basura, lo mantienes, lo quieres, lo necesitas. Pero si lo único que tienes es ese índice, estás dejando fuera el motor principal que ha empujado la economía moderna las últimas 2 décadas. La diversificación real pasa por combinar ritmos, uno estable, amplio, equilibrado, S&P 500, uno enfocado, acelerado y con alto potencial, Nasdaq 100. Esa mezcla te da algo que la mayoría nunca logra, crecimiento sin locuras y estabilidad sin aburrimiento. Y sí, si ya inviertes en uno, lo más lógico y balanceado es tener ambos, no para presumir, sino para dejar de depender de un solo sector como si fuera dogma. Si sigues el juego con cabeza, el Nasdaq 100 se convierte en esa pieza que faltaba para que tu portafolio deje de avanzar a medias. Ahora, ¿cómo se gana dinero con el Nasdaq 100 usando un ETF barato? La forma más clara, simple y barata de invertir en el Nasdaq 100 no es comprando acciones sueltas, ni intentando adivinar cuál será la próxima gran empresa. Lo más directo es usar un ETF como el QQQM, que replica todo el índice sin que tengas que partirte la cabeza estudiando 100 compañías al mismo tiempo. Y aquí viene lo importante. Un ETF como el QQQM hace exactamente lo mismo que otros ETFs famosos del Nasdaq 100, pero con una comisión más baja.
Esto no es un detalle pequeño, es un factor determinante. Las comisiones son como pequeñas grietas en un bote. No lo hunden el primer día, pero con el tiempo te roban miles. Cuando pagas menos, te queda más. Punto. Ahora, ¿cómo se gana dinero allí dentro? Primero, por el crecimiento de las empresas que componen el índice. Si estas compañías avanzan, y la historia muestra que las más innovadoras han empujado la economía mundial durante décadas, tú avanzas con ellas. Esto no requiere genialidad, solo entender a qué estás expuesto. Segundo, porque un ETF como el QQQM no intenta predecir nada, solo copiar el índice punto por punto. Nada de gestores improvisando, nada de apuestas raras. Compras lo que hay, sin historias. Eso reduce errores, costos y decisiones tontas que la gente toma cuando invierte por impulso. Tercero, por tiempo y constancia. El Nasdaq 100 es intenso. Sube fuerte, baja fuerte y vuelve a subir. Si tú entras y sales cada vez que ves una caída, pierdes más de lo que ganas. Pero si mantienes aportes mensuales, 20, 50 o $100, lo que puedas, y te quedas en el juego, el crecimiento compuesto hace su trabajo sin pedirte permiso. Y esa es la parte que la mayoría no entiende. No necesitas una fórmula mágica, necesitas disciplina. Con un ETF como el QQQM, la estrategia es simple. Bajas comisiones, exposición directa y tiempo. Mucho tiempo. Mientras otros gastan energía persiguiendo acciones de moda, tú usas una herramienta silenciosa que construye patrimonio sin dramas. Entonces, ¿cómo empezar con poco dinero? Aquí es donde la mayoría se queda por fuera, sin necesidad. Ven que un ETF como el QQQM está hoy 26 de enero del 2026, alrededor de $258, y sienten que es imposible entrar. Piensan que hay que comprar la unidad completa, que necesitan ahorrar meses o esperar el momento perfecto. Esa es la trampa que deja a miles mirando desde afuera mientras otros construyen patrimonio poco a poco. La realidad es otra. No necesitas pagar esos $258 completos. Puedes empezar con fracciones. Literalmente puedes comprar 20, 30 o $50 del ETF y listo, estás adentro, sin esperar, sin excusas, sin drama. ¿Sabes algo curioso? Ese mismo ETF tenía un valor en el mercado de $160 en enero del 2025, lo que significa que con el crecimiento del sector tecnológico, en enero del 2027, puede que su valor en el mercado aumente considerablemente. Lo peor de todo esto es que tú mismo, ya sabiendo esa información, aún no compras ni una sola fracción. Y el año que viene, cuando veas su precio continuar subiendo, te vas a preguntar por qué no comenzaste. Aquí entra lo que realmente importa, la constancia mensual, el famoso DCA. Esta estrategia no tiene glamour, pero funciona porque te protege del peor enemigo del Nasdaq 100, tus emociones. Este índice sube fuerte, baja fuerte y vuelve a subir con la misma intensidad. Si tú tratas de adivinar cuándo entrar o salir, vas a perder más veces de las que vas a acertar. Pero si decides aportar cada mes, sin importar si el precio ese día está en 258, 270 o 240, lo que haces es promediar. Compras un poco más caro unas veces, un poco más barato otras. Al final, el promedio te salva. Y cuando hablamos de un índice volátil, promediar es una de las armas más poderosas que existen. Al final tú estás invirtiendo para mínimo 5 años, no para el año que viene. El año que viene puede que caiga su valor de mercado, pero a la largo plazo, que es la meta de cada inversionista, este tiende solo a crecer. Imagínalo así, tienes $50 este mes, compras fracciones del ETF, el próximo mes, otros 50. No estás persiguiendo ganancias rápidas. Estás construyendo un hábito que, con el tiempo, te deja expuesto al crecimiento compuesto sin sufrir la montaña rusa emocional de ver números rojos un día y verdes al siguiente. El error más común es creer que necesitas entrar bien, comprando la unidad completa y esperando una caída perfecta.
Eso no existe. Lo que sí existe es disciplina. Aportar aunque el precio esté alto. Aportar aunque haya caído. Aportar cuando no apetece. Esa es la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan atrapados en teorías. La constancia es lo que convierte un ETF como el QQQM en una herramienta real para crecer, incluso cuando empiezas con poco. Lo importante no es cuánto pones hoy, sino cuántas veces repites el proceso. Ahora, ¿en qué países y brokers puedes invertir en un ETF como el QQQM? Aquí es donde muchos se paralizan. Saben que es el Nasdaq 100, saben que un ETF como el QQQM es la forma más simple de entrar, pero no saben dónde comprarlo, y por ese vacío se quedan fuera. No porque no puedan, sino porque nadie se toma el tiempo de explicarles cómo funciona según el país donde viven. Vamos por partes, sin enredos. Si estás en Estados Unidos, la cosa es simple. Cualquier broker grande te sirve. Interactive Brokers, Fidelity, Charles Schwab, todos te permiten comprar un ETF como el QQQM sin rodeos. Aquí no hay límites ni restricciones raras. Entras, buscas el ETF y listo. Si estás en Latinoamérica, cambia un poco, pero no es un problema. La opción más directa para casi todos los países es Interactive Brokers, IBKR. Funciona en casi toda la región. Tiene acceso al mercado estadounidense y te deja comprar ETFs de allá sin complicaciones. Registras tu cuenta, transfieres dinero y compras. Así de práctico. Luego tienes XTB, que también funciona en gran parte de Latinoamérica. Pero hay un detalle importante. Por regulación, algunos países no pueden comprar directamente ETFs de Estados Unidos. Por eso, XTB suele ofrecer alternativas UCITS, que son versiones europeas del Nasdaq 100. Suelen llamarse QQQQA5, CNDX o algo similar dependiendo del proveedor. No te obsesiones con el nombre. Lo que importa es que replique el Nasdaq 100, no que tenga las mismas letras del ETF original. Si estás en México, tienes más opciones. Puedes usar GBM o Actinver, pero la ruta más sencilla sigue siendo IBKR porque te permite acceder al ETF original, sin versiones locales. De nuevo, mientras puedas comprar un ETF como el QQQM tal cual, mejor. Si estás en España o en cualquier país de la Unión Europea, la situación cambia porque allá no está permitido comprar ETFs de Estados Unidos. No es un tema del broker, sino una regulación europea que bloquea esos productos para cualquier residente de la Unión. Pero esto no significa que no puedas invertir en el Nasdaq 100. Simplemente lo haces a través de las versiones europeas llamadas UCITS. Son fondos que replican exactamente el mismo índice, como CNDX o cualquier otro que siga al Nasdaq 100. En la práctica, hacen lo mismo. Tienen las mismas empresas, el mismo comportamiento y cumplen la misma función dentro de tu portafolio. La diferencia está en el nombre y en la regulación que cumplen, no en el resultado que obtienes como inversionista. Al final son las mismas gestoras de fondo de Estados Unidos las que ofrecen estos ETF solo, que por leyes y burocracia europea se crearon los UCITS. De esta manera se invierte en ETF desde Europa. Ahora acciones sí puedes comprar normalmente. La idea central es esta: no importa el país, lo esencial es que puedas comprar un ETF que replique el Nasdaq 100 con la menor tasa de administración posible y que esa gestión sea fiel al índice. John Bogle, fundador de la gran gestora Vanguard y autor del libro Invertir con sentido común, defendía 3 pilares: fondo indexado, bajo costo y largo plazo. Nada de perseguir la próxima acción estrella, nada de complicarse. Justo por eso un ETF como el QQQM encaja perfecto en su filosofía. Replica un índice real, sin trucos. Tiene una comisión más baja que otros ETFs del Nasdaq 100 y te permite mantener una estrategia simple que funciona con el tiempo. Bogle siempre decía: el costo es el enemigo del inversionista.
Por eso, cuando eliges un ETF barato como el QQQM, sea en Estados Unidos o en Europa, estás aplicando su método sin darte cuenta. Este es el punto donde la mayoría se quiebra. No por falta de dinero, sino por falta de cabeza. El Nasdaq 100 no es un índice para gente emocionalmente débil. No te va a avisar antes de caer 20%. No te va a pedir permiso para subir 40%. Y si tú no tienes reglas claras, te va a expulsar en el peor momento. Por eso necesitas estas 3 reglas mentales si vas a usar un ETF como el QQQM o su equivalente USAGE. Regla 1. No es dinero para mañana. El Nasdaq 100 puede tener un año brutal y al siguiente un golpe que te deja temblando. Así funciona. Si necesitas ese dinero para pagar cuentas, para emergencias o para ver ganancias rápido, este índice te va a romper emocionalmente. Aquí el juego es simple. Plazo largo o nada. Hablamos de 5, 10, 15 años. No se trata de esperar milagros, sino de dejar que las empresas de crecimiento hagan lo suyo, sin interrumpirlas porque amaneciste nervioso. Regla 2. No vendas cuando veas rojo. Este índice es especialista en asustar a la gente. Un día baja 4%, la semana siguiente baja otro 6%. Y cuando vendes por pánico, al mes se dispara y te quedas mirando desde afuera. La recompensa del Nasdaq 100 llega para quien aguanta. Los que salen en las caídas pierden. Los que se quedan recuperan y crecen. Así de cruel, así de simple. Si vas a usar un ETF como el QQQM, tienes que aceptar que ver números rojos no significa está mal. Significa es normal. Regla 3. No mires la cartera todos los días. La gente que ve su portafolio a diario termina tomando decisiones estúpidas. Y con un índice tan volátil, ver el precio cada día es una receta para enfermarse. Esto no es un videojuego. No ganas nada mirando gráficas cada mañana. Es más, mirar menos te hace ganar más, porque te protege de reaccionar por impulso. Si haces aportes constantes, revisas una vez al mes y te mantienes firme, tu cabeza se calma y la estrategia funciona. El mensaje final es sencillo. El Nasdaq 100 no castiga a los pobres, castiga a los impacientes. Si mantienes reglas claras, la volatilidad deja de ser un enemigo y se convierte en parte del crecimiento. Ahora aquí va mi recomendación extra, según lo aprendido con Bogle. No revises tu portafolio durante los años malos. Ajusta la estrategia solo en los años buenos. Esto parece raro, pero es exactamente lo que Bogle decía entre líneas. La mayoría hace lo contrario. Cuando el mercado cae, se mete a revisar, se asusta, cambia de ETF, vende, reacciona. Cuando el mercado sube, se relaja y deja de pensar. Bogle lo veía al revés. Su lógica era simple. Cuando el mercado está en caos, tú no piensas bien. Tu cerebro se quiere proteger, no invertir. Cualquier cambio que hagas en un año rojo va a venir desde el miedo, no desde la razón. En cambio, en los años buenos, cuando tu portafolio está estable y tu cabeza también, ahí sí puedes evaluar si necesitas ajustar proporciones, si quieres aumentar aportes, si conviene fortalecer tu mezcla S&P 500 Plus, Nasdaq 100, o si ya estás tomando más riesgo del que deberías. No toques tus estrategias cuando todo está temblando. Toca estrategias cuando todo está tranquilo. Eso te ayuda a evitar errores emocionales y te mantiene dentro del plan original, sin sabotearte por impulsos. El propio Bogle lo resumió así: no hagas nada que te haga arrepentirte dentro de 5 años. Y ajustar tu portafolio solo en años buenos es exactamente la forma de evitar esos arrepentimientos. Te digo esto porque muchos inversionistas nuevos que comenzaron hace un par de años solo han visto valorización, especialmente durante 2025. Todo ha sido color de rosa para ellos, pero quiero verlos cuando el mercado empiece a caer. Ahí es donde comienzan a dudar de sí mismos y dejan de comprar títulos que están baratos, movidos únicamente por el miedo y la falta de conocimiento. Esa combinación
hace que el mercado los expulse. Venden sus activos a precio de banana, pierden dinero y se lo entregan en bandeja a quienes sí saben invertir. Eso es ley. Siempre hay inversionistas que quieren ganar dinero, pero no quieren aprender cómo. Esos son los verdaderos sinvergüenzas. Viven saltando de una estrategia a otra, comprando y vendiendo todo el tiempo, y así destruyen el rendimiento natural que una cartera bien llevada podría tener. En pocas palabras, su dinero se disuelve entre comisiones e impuestos cada vez que venden sus activos. Sé cauteloso cuando todos están eufóricos y atrévete cuando todos tienen miedo. Warren Buffett. Si después de escuchar esto sigues esperando el momento perfecto para empezar, te lo digo de frente, ese momento no va a llegar. Las excusas tampoco desaparecen solas. Deja de prometerte cambios y muévete. Suscríbete, porque aquí no te vendo humo ni te trato como un niño. Y comenta la palabra invertir si este video te abrió la mente. Chao, sinvergüenza.